disculpas porque conozco poco mi ordenador. Ahí sí. Ya. Y me toca dar la clase de análisis cualitativo de la ingesta alimentaria. ¿A alguien se le ocurre de qué vamos a hablar hoy día? Más o menos. No hay respuestas malas, es solo para interactuar y que esto no sea tan fome. Una clase que habla una pura persona. ¿Qué se les ocurre cuando decimos análisis cualitativo? Están en... Diga, yo no escucho bien. El resto escucha, yo no sé si es mi problema, si no por el chat, que no sé si es de mi conexión. Hola Nico, yo estoy conectada, te escucho bien. Vale. Ah, vale, gracias. Bueno, pero la profe no puede participar, así que invito a otro o que escriban por el chat. Ustedes están teniendo EPI en este momento, ¿cierto? Y en EPI hablan de lo cuantitativo. Entonces, aquí deberían ver los dos en todo caso. Anto, diga. Yo creo que se enfoca más que nada en las cualidades o quizás en las acciones quizás de las personas que llevan cuando ingieren el alimento. ¿Puede ser? Ya, súper bien, súper bien. Vamos hacia allá. Justamente tiene que ver más con lo, como dice el nombre, lo cualitativo, ¿cierto? Lo caracterizado, por decirlo de alguna otra manera, la cualidad, que también ahí implica la calidad, el tipo, ¿cierto? ¿Me podría dar un ejemplo? Voy a encender la luz porque... eh, un ejemplo de algo cualitativo, otro, otra, otra. Ya, vamos a avanzar porque si esperamos la participación se nos va a acabar la clase y justamente la clase es para que aprendamos de esto. Ya, los objetivos de la clase entonces es reconocer los métodos de evaluación de la dieta. Supongo, asumo yo, no estoy del todo segura, que ustedes ya han visto, ¿cierto? O irán aprendiendo en este semestre los distintos métodos de evaluación en donde eh, pueden haber visto los métodos cuantitativos, ¿ya? O semi-cuantitativos porque muchos de ellos mezclan estas dos formas, cualitativa y cuantitativa, de evaluar la ingesta alimentaria. Vamos a identificar cómo se analiza la información desde un enfoque más cualitativo, ¿ya? Y vamos a mencionar lo básico, que es lo que nosotros nos dedicamos como en nuestra praxis diaria y cuando trabajamos con personas, pero también un poquito vamos a ir metiendo la nariz en lo que se podría hacer en investigación, ¿ya? Que no es de lo que más vamos a profundizar, pero sí que sepan de que estos métodos también se utilizan mucho en ese ámbito. Y luego vamos a realizar el análisis de la ingesta alimentaria desde un enfoque cualitativo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy, así como para ponerle orden a la clase, bueno, primero vamos a introducir un poquito la clase, vamos a ver de lo que se trata esta evaluación de la ingesta alimentaria, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con el análisis cualitativo y qué aspectos podemos valorar y cómo podemos analizar la alimentación cualitativamente? Y luego vamos a hacer dos casos pequeñitos, un poco para que ustedes hagan un poquito de training de cómo analizar, ¿cierto? A través de distintos instrumentos o de distintas fuentes de información, eh, la ingesta alimentaria o la ingesta dietética de forma cualitativa. Entonces partimos hablando de que nosotros en evaluación del estado nutricional, no sé si se lo han enseñado así, pero hablaríamos de este paquete de A, B, C, D, ¿cierto? A, por una parte, van a aprender todo lo que tiene que ver con las mediciones antropométricas,
No recuerdo si lo ven aquí o no, pero dentro de la evaluación del estado nutricional nosotros también podemos ver todo lo que está relacionado a las analíticas bioquímicas o los análisis de laboratorio. El C sería la exploración clínica, cuando yo estoy enfrente del sujeto y entonces puedo buscar signos, síntomas, ¿cierto?, relacionados con alguna condición. Luego la D, esta evaluación de la ingesta dietética o alimentaria, ¿ya? Y también algo que se debería empezar a trabajar es con respecto a la evaluación funcional, ya sea fuerza, ¿cierto? Velocidad o el tiempo de pararse, sentarse un poco, también empezar a poner esto dentro de la evaluación formal. ¿Para qué nos sirve la evaluación en este caso de la ingesta dietética o de la ingesta alimentaria? Para realizar un diagnóstico nutricional integrado, para hacer intervenciones, porque cuando yo evalúo la ingesta, ¿cierto? Tengo la información y entonces puedo valorar qué es lo que tengo que cambiar, lo que tengo que modificar o lo que tengo que reforzar que se mantenga, y también para planificar o evaluar una intervención, ¿ya? Tal vez sería diagnóstico primero, planificar y evaluar la intervención y realizar la intervención a nivel individual y colectivo, si esto lo tuviéramos que ordenar. Y la evaluación de la ingesta alimentaria, como la evaluación total del estado nutricional, dijéramos de forma integrada, ¿cierto? Con todos estos componentes, es importante para comprender el problema de salud asociado a la nutrición en la población o en la persona y poder bajar en la prevención y en su tratamiento. Dentro de los métodos de la evaluación de la ingesta dietética, tenemos dos grandes grupos. Tenemos los métodos indirectos, donde se puede evaluar la ingesta alimentaria a partir de información secundaria, información que no nos han dado nosotros, que no hemos recopilado nosotros, sino que vienen de una fuente secundaria de información. Aquí tenemos, por ejemplo, las hojas de balance alimentario de la FAO, que es esta organización de la alimentación y agricultura de Estados Unidos, ya que ellos van recopilando esta información, la encuesta del presupuesto familiar y así otros tipos de el valor de la canasta básica, por ejemplo, entre otros, nos podrían dar información para valorar, ¿cierto?, cómo nos estamos alimentando. Y luego, por otra parte, están los métodos directos, donde yo directamente le pregunto al sujeto, ya sea con un objetivo de hacer un tratamiento, ¿cierto? O con un objetivo de investigación, en donde yo directamente, por eso se llama directo, le pregunto al sujeto de interés o a un grupo de sujetos de interés respecto a su alimentación. Y aquí podemos usar métodos retrospectivos que requieren de acordarme de, o métodos prospectivos donde yo voy siguiendo, ¿cierto? Eh, cómo esta persona va llevando su alimentación. Entonces, dentro de estos métodos directos, ¿cierto? Es en donde nosotros vamos a aplicar esta evaluación de la ingesta, ya sea cualitativa, cuantitativa o ambas, ¿ya? Muchas veces se utilizan de forma complementaria. Entonces, el enfoque cualitativo, en este caso es donde vamos a profundizar en la clase, como decía por ahí la compañera, estudia el tipo de alimentos, ¿cierto? Qué actitud tenemos hacia los alimentos, reconozco que son saludables, no son saludables, las implicaciones culturales y prácticas alimentarias, ¿ya? Y que consideran a veces las condiciones de salud, ya sea embarazo, lactancia, alguna patología, ¿cierto? Etcétera. Por otra parte, el enfoque cuantitativo, que es el que estamos más acostumbrados a trabajar, ¿ya? Cuantifica el consumo de alimentos y bebidas en términos de cantidad consumida. O sea, yo le pregunto a la persona, por ejemplo, ¿usted qué desayunó? Y la persona me va a contar, ¿cierto? Que desayunó, por ejemplo, un té con leche y medio pan con mantequilla. Vale, ahí esta persona solo me dijo cantidades, ¿cierto? Y ahí nomás. Entonces, mi rol como nutricionista sería ir ahora sacando más información de esto. Entonces, tanto qué cantidad, ya, ahí vamos en lo cuantitativo, y qué tipo de leche cualitativo, ya. Le pone azúcar o endulzante, ya, eh, qué cantidad de mantequilla, mantequilla o margarina, otra vez lo cualitativo, ya, qué tipo de pan,
Diríamos pan blanco, pan integral, etcétera, etcétera. Ya pan de molde, marraqueta, etcétera. Y ahí entonces podemos ir sacando la parte cualitativa. Entonces, como daba el ejemplo, ¿cierto? Corresponde a esta evaluación detallada de la calidad de la dieta de una persona, porque esto yo lo tengo que ir haciendo en cada paso, ¿cierto? Di un ejemplo de una especie de recordatorio de 24 horas. Luego veremos que en un cuestionario de frecuencia de consumo también se podría incluir justamente esta diferencia en la calidad de los alimentos, ¿ya? Entonces, evalúa, como decíamos ahí, el tipo de alimentos junto con también la cantidad del alimento para valorar luego la alimentación de manera global, ¿cierto? Y relacionarla con la salud y el bienestar. Decíamos que este tipo de análisis se centra en la calidad nutricional de los alimentos incorporados. De ahí la gracia de diferenciar qué tipo de leche, si es de vaca, si es de cabra, si es una bebida vegetal. Nosotros decimos leche y a lo mejor la persona está poniendo una bebida vegetal, que no es lo mismo, ya, en términos de ciertos nutrientes que tomar leche de vaca, por ejemplo. ¿Ya? De ahí la gracia de ir recabando más y más información. Mientras más información recabo, puedo tardarme más, ¿cierto? En obtener información de la alimentación de la persona, pero también puedo tener mucho más detalle. Y dependiendo del objetivo que yo tengo, entonces también puedo hacer una mejor prescripción dietoterapéutica en el futuro. ¿Y en qué contexto nos movemos, cierto, al evaluar la alimentación? En el paraguas de lo que tiene que ser una alimentación saludable y sostenible. Nosotros vamos a recabar la información, vamos a obtener esta información para luego comparar, ¿cierto? Si esta información es saludable, si esta alimentación, perdón, que refiere el sujeto, es saludable y sostenible, entendiendo que este es el modelo apropiado para un patrón alimentario, ¿ya? ¿Y esto qué quiere decir? Una alimentación que incorpore distintos grupos de alimentos y que estos distintos grupos de alimentos en su conjunto me aporten la energía necesaria, los nutrientes esenciales como proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, fibra, agua, compuestos bioactivos, etcétera, en una cantidad y frecuencia adecuada, ¿cierto? Según las necesidades y características fisiológicas de una persona. Lo mismo acá, contiene un número suficiente de alimentos de calidad nutricional que me aportan todos estos nutrientes que dijimos de cierta manera y que además esté en línea con el contexto cultural, con la disponibilidad de alimentos, ¿cierto? Con la asequibilidad a este tipo de alimentos. Yo no puedo poner dentro de mi patrón alimentario saludable y sostenible, por ejemplo, eh, la, el aceite de coco. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no producimos eso, por lo tanto no es sostenible. Podría ser saludable, mas no sostenible. Por lo tanto, no está en línea con nuestro patrón alimentario ni con nuestro contexto cultural. ¿Ya? ¿Me explico con eso? Y con nuestras propias costumbres. Entonces, lo ideal es que sea en base a alimentos lo más locales, por decirlo así, posible, que incluya muchos alimentos, digamos, naturales, entre comillas, más que alimentos excesivamente procesados. Esto no quiere decir dejarlos fuera, pero sí que sean en menor cantidad. Entonces aquí, poquito para resumir, las características de una alimentación saludable y sostenible: debe aportar todos los nutrientes, debe incluir los diferentes grupos de alimentos, ya, porque una cosa es que yo tenga todos los nutrientes, pero de dos o tres alimentos, ¿no? La idea es que yo pueda incluir diferentes grupos de alimentos que me aporten, que sean fuentes de distintos nutrientes, ¿ya? Y nutrientes esenciales, que sea suficiente, o sea, que la cantidad de alimento que yo voy a consumir permita en este caso incorporar los nutrientes que favorezcan el crecimiento, desarrollo y la mantención de la salud. Que sea inocua, muy importante, que los alimentos que se incluyan sean seguros para el consumo humano, ¿ya? Y aquí hay que tener ojo con todos estos alimentos nuevos o emergentes, etcétera. Que sea diversa,
que incluya una amplia gama de alimentos, ¿ya? Otra vez un poquito en línea de lo equilibrado también, que incluya una diversidad de alimentos de todo tipo, incluso si yo estoy más cargada, por ejemplo, a un patrón alimentario vegetariano, vegano, etcétera, pero que dentro de ese patrón alimentario también exista una diversidad, por mucho que esté acotada a alimentos de origen vegetal. Y que sea sostenible, que implique un bajo impacto ambiental, ¿cierto? Que sea accesible física y económicamente y con pertinencia cultural. Y aquí otra vez volvemos a esto de que no esperar o no pretender consumir productos que no crecen en nuestro entorno local, que son a veces medios exóticos, ¿cierto? Que son bonitos de incluir como tipo de manera, diríamos, de manera puntual, mas no podemos querer tener la pitahaya todos los días en nuestro desayuno si no es un alimento que se produce en Chile, ¿ya? Y que, no, y que por lo tanto no va a ser barato de acceder, ¿ya? ¿Qué aspectos incluye la calidad de la dieta? También la frecuencia de consumo, ¿cierto? Con cuánta frecuencia yo consumo este tipo de alimentos, la variedad de alimentos que yo incorporo en mi patrón alimentario y las características de las preparaciones, ¿ya? Y todo esto va a ir variando en función del patrón alimentario que yo encuentre en las personas. ¿Cómo analizamos cualitativamente la alimentación? En primer lugar, aplicar una encuesta alimentaria, cualquiera ésta sea, validada, ¿cierto? En este caso, para el objetivo que yo tengo. Esta puede ser un registro de alimentos, puede ser una entrevista, ¿cierto? Que yo aplique el recordatorio de 24 horas, que yo aplique un registro de 3 días, que yo aplique un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos o cualquier método de recolección de datos que me permita tener información respecto a cómo se está alimentando la persona, ya sea en su habitual, como una frecuencia de consumo, o para identificar, por ejemplo, los tiempos de comida, las preparaciones, cuándo omite tiempos de comida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto me va a permitir identificar patrones alimentarios. Una vez que yo analizo los datos recopilados a través de un tipo de encuesta alimentaria, ¿cierto? Identifico el patrón que está llevando esta persona. Observo qué alimentos incorpora, observo qué grupos de alimentos son más consumidos o menos consumidos, ¿cierto? Y cómo compiten de cierta manera, si esto es equilibrado o no. Luego evalúo la variedad dietética, ¿ya? Determino si es variada esta dieta o no, ¿ya? Si es una dieta más monótona que está acotada a 6 tipos de alimentos, ¿cierto? O está cargada a un grupo de alimentos en particular, por ejemplo, y esto mucho se puede valorar cuando hay aversiones alimentarias, donde una persona podría dejar de comer frutas, verduras o alimentos de ese tipo de texturas e incorporar solo alimentos ultraprocesados eh, o alimentos que tengan un sonido crunchy, por ejemplo, porque le va mejor. Ya, por lo tanto, de esto me permite también ir sacando conclusiones, ¿no? Haciendo lecturas. Una dieta variada, por supuesto, va a ser más saludable porque proporciona una cantidad de nutrientes y una variedad de nutrientes más amplia versus una dieta poco variada, de cierto modo, que se va a acotar en proporcionar ciertos tipos de nutrientes. También tenemos que analizar la calidad nutricional, considerar los alimentos que son fuentes de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos. Por ejemplo, si nosotros vemos en un patrón alimentario de una encuesta que no hay consumo, por ejemplo, ni de pescados grasos, ni de frutos secos, etcétera, nosotros ya podemos inferir, ¿cierto?, de que en esa información que nosotros recopilamos falta alimentos fuentes de omega 3, por ejemplo. ¿Ya? Y así podemos entonces ir analizando la calidad nutricional de esta alimentación.
Luego podemos comparar con las recomendaciones o las guías alimentarias, la ingesta que nosotros observamos de cierta manera con las recomendaciones establecidas, ya sea en una pauta dietética, si es que estamos valorando la alimentación relativa a una patología, o a las recomendaciones nutricionales locales o directrices internacionales, y aquí va a ver en función de con quién nos estamos comparando, ¿no? Lo ideal siempre es partir de lo más cercano al estado de salud de la persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona embarazada, comparar primero con las recomendaciones, ¿cierto?, alimentarias para las embarazadas de Chile, ¿ya? Identificar deficiencias o excesos está muy relacionado con esto de identificar la variedad, ¿cierto? En este ejemplo que dábamos delante, eh, un poco al revés de encontrar los alimentos fuente de, ahora podríamos mirar en este mismo patrón alimentario si es que hay, por ejemplo, un exceso de consumo de grasas, de sodio, de energía, de azúcares añadidos, etcétera, etcétera. También se debe considerar los factores culturales y sociales, ¿ya? Esto es muy importante, sobre todo ahora que estamos viendo las fluctuaciones de cómo van a fluctuar los precios de los alimentos, ¿cierto? Considerar cómo esto puede afectar la calidad nutricional, ¿ya? En los últimos años, si bien la cantidad el exceso en cantidad, en volumen de alimentos, no se ha visto mermada, sí se ha visto mermada la calidad. ¿Por qué? Porque tenemos más acceso, por ejemplo, a ultraprocesados, que igual nomás cubren cierta parte de la alimentación, más nutritivamente no son lo mejor que podemos encontrar, ¿ya? Entonces, lo económico, lo social, los hábitos, ¿cierto? ¿A quién me estoy dirigiendo? Piensen que Chile es un país largo y diverso, no va a ser el mismo factor cultural que yo le esté dando, yo, santiaguina, le esté dando recomendaciones a una persona adulta mayor del norte cordillerano, ¿cierto? Que tiene otro patrón alimentario y que por lo tanto yo tendría que estudiar ese patrón alimentario para poder dar recomendaciones más cercanas, o que una persona del extremo sur de la parte más cercana al mar, ¿ya? Entonces el factor cultural de cierta manera también influye en cómo me alimento, porque influye en en la disponibilidad de productos alimentarios, ¿ya? Interpretar los resultados. Bueno, entonces cuando yo miré todo esto, miré a la persona que tengo enfrente, considero su contexto social y cultural, entonces recién ahí yo puedo hacer esta lectura para poder sacar una conclusión, ¿cierto?, de esta dieta y por lo tanto hacer una prescripción de cómo se debe mejorar este patrón alimentario o esta alimentación, etcétera. Entonces, ¿qué podemos mirar en este análisis cualitativo, así como para ir resumiendo? Podemos mirar los tiempos de alimentación. Por ejemplo, aquí en Francia, así como para ir contando un poco, yo estoy acá trabajando en un hospital de día de personas mayores y a diferencia de en Chile que nosotros manejamos como más tiempos de comidas, acá las personas comen 3 veces. El desayuno, el almuerzo y una cena como a las 7 de la tarde. Y de ahí nada más. Y a lo más alguna colación, pero es muy raro que coman colaciones si son personas adultas. Entonces tienen estos 3 tiempos de comidas principales que son abundantes, que incluyen más cosas de las que nosotras incluimos. Por ejemplo, ellos comen queso, fruta, en el tiempo de comida. ¿Ya? Almuerzan, se comen el plato del almuerzo, incluyen un trocito de queso, incluyen la fruta, una bebida, etcétera, etcétera. Ya por lo tanto, los tiempos de alimentación es importante y están determinados también por lo cultural, como podemos ver. En Chile nosotros manejamos los tiempos de comida estilo desayuno, a veces puede haber o no una colación, ¿cierto? Luego el almuerzo, a veces tenemos la once o a veces tenemos una colación y la once, a veces hay la cena o una colación de medianoche, etcétera. Entonces, es muy importante identificar los tiempos de alimentación porque luego también esto nos va a ayudar eh,
al tratamiento dietoterapéutico si es que hay que incluir más tiempos de alimentación o hay que quitar tiempos de alimentación, ¿ya? Los horarios también, y esto está también determinado por lo social, porque no se va a alimentar en los mismos horarios una persona que realiza un trabajo diurno que una persona que trabaja de noche, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, esto puede influir en la alimentación y en la calidad y cantidad de la alimentación. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Las preparaciones basadas en características socioculturales. Eh, Nosotros tenemos un gran grupo de población migrante, ¿cierto? Y por lo tanto, esto también lo tenemos que ir aprendiendo, ¿no? De identificar a quién estoy tratando para poder dar preparaciones, tanto para recomendar la mejora de esas preparaciones, para entender la alimentación de esta persona, de dónde viene, qué es lo que trae, qué es el bagaje que trae, el bagaje alimentario, ¿ya? Para yo poder entonces analizar esta alimentación y luego dar recomendaciones. ¿Qué ingredientes incorporan estas preparaciones habituales? El perfil calórico y de calidad de nutrientes también es importante. Entonces, ¿cómo- ¿qué cantidad de calorías, por ejemplo, tenemos un plato de leguminosa? ¿Ya? Entonces tenemos un plato de lentejas, vamos a hacer receta chilena, lentejas con arroz. Entonces todos diríamos súper bien, pero después la señora nos contó que les ponía una longaniza entera. Chuta, ya ahí se nos escapa un poquito lo calórico, ¿cierto? Pero a lo mejor podríamos llegar a algún acuerdo. Ponerle dos lonchitas de la longaniza, ¿cierto? En vez de poner una longaniza entera con el objetivo de promover la preparación habitual, la ingesta de una preparación habitual, porque yo prefiero que se coma eso a una hamburguesa, ¿cierto? Pero también entendiendo la calidad de los nutrientes. Ahí después hay que negociar. Pero esto es muy importante de valorarlo entonces, ¿no? Y es importante porque eh, de considerar todos estos aspectos en el análisis, teniendo en cuenta además a la persona a la que estoy tratando. Aquí es súper importante. Con personas más grandes cuesta más cambiar el hábito, entonces aunque yo identifique esta información como un puntito rojo, por decirlo de alguna manera, luego hay que negociar. Esto lo van a ir aprendiendo en la carrera, así que no se estresen, pero que lo sepan de qué ocurre. Y aquí tenemos algunos instrumentos, ¿ya? De cómo medir de manera cualitativa la alimentación, ¿ya? Estos son algunos, diríamos, como cuestionarios de frecuencia de consumo, como dice ahí, cualitativo. Aquí no preguntan por cantidad, sino por frecuencia, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia suele comer su hijo fruta? Nunca, menos de una vez a la semana, un día a la semana. No le está preguntando cuántas, le está preguntando si come o no come fruta. Esto es lo que yo quiero saber, si estos niños incorporan la fruta, ¿cierto? O las legumbres, por ejemplo, o las verduras en su patrón alimentario. No cuánta, ¿ya? La frecuencia. Ahí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos este estudio, ¿ya? Que evalúa en este caso el comportamiento alimentario de una población en Inglaterra y entonces pudo hacer cruces de la influencia de distintos aspectos. Por lo tanto, aquí también hay un análisis cualitativo, en donde se dieron cuenta que la alimentación o la elección de alimentos y el comportamiento alimentario de este grupo de personas, ¿ya? Se ve afectado por los ingresos, aquí el uno, ¿ya? El coste de los alimentos, porque obvio que si yo gano menos plata, voy a poder comprar más alimentos de mejor calidad o de peor calidad, ¿cierto? Esto afecta también, como podemos ir viendo aquí, puede afectar mi elección alimentaria o también la frustración de poder acceder a ciertos tipos de alimentos. Luego, la accesibilidad a las tiendas, si están como cerca de mi casa o más lejos, tengo que tomar, por ejemplo, micro o algo, el precio que manejan las tiendas también, ¿cierto? Porque puede ser que sí, esté en la esquina de mi casa, pero súper caro, que suele pasar con estos supermercados tipo Oxxo o así,
que cuando tienen alimentos, y a veces saludables, pero los tienen a 3 veces de lo que me costaría a lo mejor en un supermercado, en un mayorista, o en la Vega o en la feria, ¿cierto? Luego tenemos lo que tiene que ver con el 4, que tiene que ver con como con lo que concierne a la salud, ¿cierto? ¿Cierto? Si hay, eh, aquí lo tengo al revés. Aquí, estrategias de racionamiento de alimentos, ¿ya? Si es que yo tengo alimentación restrictiva o alimentación más impulsiva, ¿cierto? También va a depender o va a afectar mi comportamiento alimentario, mi salud. Si yo estoy más enferma, voy a necesitar ciertos tipos de alimentos versus si soy saludable, a lo mejor puedo comer de todo y con quienes comparto mi alimentación. Ya, por ejemplo, no es el caso de este estudio, pero pasa mucho de que hay gente que no come porque está sola, ¿ya? Y esto uno lo puede ver en toda la trayectoria de vida. No es necesario que solo ocurra con las personas mayores, que a veces es más frecuente, pero esto también es importante y que afecta a la salud. Entonces, todo esto, ¿cierto? De cierta manera afecta el comportamiento o el resultado de salud, ¿no? Entonces, como en este caso el ingreso determina la salud pasando por todo lo alimentario de distintas formas. Esta es una otra forma, más a nivel de investigación, de mirar la alimentación de forma cualitativa. Otra manera, ¿qué hora es? Llevamos media hora. Otra manera son los perfiles nutricionales que define de cierta manera la densidad de los nutrientes. Clasifica entonces los nutrientes o el alimento en función de los nutrientes que contiene, ¿cierto? Y nos va diciendo si es equilibrada en nutrientes beneficiosos o se pasa, ¿cierto? Excede de nutrientes que no son tan beneficiosos para la salud, ¿ya? Y nos ayuda a identificar alimentos ricos en nutrientes que son a un precio eh, razonable, por decirlo de alguna manera, y que además son sostenibles, que no tengo que ir a buscarlos, ¿cierto? A Vietnam ni comprarlos que lleguen en 3 meses para poder acceder a estos alimentos, ¿ya? Una forma de visualizar la densidad de nutrientes, de saber si el producto alimentario es denso en nutrientes, es determinando el porcentaje del valor diario, ¿ya? Entonces a mí me ponen un valor energético de referencia, por ejemplo, me invento 2000 calorías o las necesidades de un adulto y me va indicando, ¿cierto? ¿Qué proporción o qué porcentaje, ¿cierto?, de este valor diario cubre este producto alimentario, ¿ya? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un yogur, que podemos tener dos tipos de yogur que se pueden parecer más o menos o aportar cantidades más o menos cercanas de las calorías, de los nutrientes que a veces también, o de micronutrientes que sean de interés. Y lo que buscamos aquí, en este análisis cualitativo de perfil nutricional, es una relación favorable entre nutrientes y calorías. Claro, porque si me dice que me aporta, yo qué sé, 12 gramos de proteína, pero me está aportando 500 calorías, no sé si es tan bueno, ¿ya? Entonces, tiene que ser más o menos equilibrado entre la ración, las calorías que me aporta y los nutrientes que me pueda aportar. Otra forma cualitativa de valorar la alimentación, no sé si conocían esta clasificación, que ha estado bastante de moda en el último tiempo, es la clasificación NOVA de los alimentos. Y clasifica los alimentos según su tipo, si es que son más ultraprocesados o no procesados, ¿ya? Esta clasificación, entonces, clasifica los alimentos en 4 grupos. El grupo 1 son los alimentos no procesados o mínimamente procesados, ¿ya? Donde tendríamos, en este caso, las frutas, las verduras, la pasta, el arroz, la avena, las legumbres, etcétera, etcétera, ¿ya? Un trozo de carne, etcétera.
un alimento fresco, podríamos decir. Luego están el grupo 2, que son los ingredientes culinarios procesados, como podría ser un aceite de girasol, de maravilla, un aceite de oliva, la mantequilla, azúcar, harina, la sal, etcétera. Luego tenemos los alimentos procesados, que aquí entran alimentos que podríamos incluir en nuestro patrón alimentario, como podría ser el pan, que es considerado un alimento dentro de todo saludable, ¿cierto? Un queso, ¿cómo se llaman esto? Iba a decir encurtido, pero no. Un encurtido también sería un alimento procesado, una conserva de distinto tipo, podría ser de fruta, también podría ser de vegetales, podría ser de legumbres, podría ser de pescado, ¿cierto? Un pescado ahumado, un producto fermentado, un maní tostado, etcétera. Esto se llama charcuterie, no me sale el nombre, pero sí, esto. Eh, eh, no me sale el nombre, perdón. Charcutería, se dice aquí. eh, que serían alimentos procesados, ¿ya? Eh, y luego tenemos los ultraprocesados, que ya aquí tenemos los alimentos ultraprocesados. Vamos a hacer una diferencia con los procesados. Habitualmente estos tienen pocos ingredientes, ¿ya? Son el alimento y un par de ingredientes más que ayudan a realizar la conserva, ¿cierto? Que ayudan a la mantención del alimento. Por eso, por ejemplo, una charcutería de este tipo, como un jamón serrano, ¿cierto? Son un producto que está hecho en base a una carne o a distintos piezas de carne, ¿cierto? Que son embutidas, un embutido sería en este caso, se dice allí, y que luego son llevadas a un procesamiento de conservación, como podría ser un ahumado, ¿cierto? O un secado o un salado, etcétera, ¿ya? Y los ultraprocesados habitualmente implican más ingredientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, esto de una salchicha, de una vienesa? ¿Por qué? Porque la vienesa va a tener muchos ingredientes versus esto va a tener a lo mejor tres, cuatro ingredientes que forman parte de lo natural. Aquí no estoy haciendo apología al consumo, pero sí quiero que vean esta diferencia. Lo mismo en un pan. Un pan, ¿cierto? Debería tener dos o tres ingredientes, que sería harina, agua, sal. Podría llevar de vez en cuando aceite, por ejemplo, pero ya con estos tres ingredientes podemos llegar a hacer un pan de distinto tipo y ya después las fermentaciones son las que darán los distintos tipos de pan. Más un pan ultraprocesado sería un pan que tiene harina, conservantes, estabilizantes, va a tener distintos tipos de ácidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia entre un procesado y un ultraprocesado? Sí, no, más o menos. No sé si estoy sola en la clase a este punto donde no me queda claro, pero bueno, voy a asumir que sí. Eh, entonces, esta es otra forma de mirar la alimentación. Esto se está usando más en investigación, pero yo podría identificar. Entonces, si alguien me menciona, por ejemplo, que al desayuno come dos rebanadas de pan de molde, que le pone, yo qué sé, paté, por decir algo, pan con paté, se toma un té con leche, ¿cierto? Le pone endulzante y después al almuerzo se come una sopa Maggi con yo qué sé, una hamburguesa, ¿cierto? Que le puso papas fritas al lado y le puso, yo qué sé, vamos a ponerle una lechuga, ¿cierto? Entonces yo podría inferir que esa alimentación es alta en alimentos ultraprocesados porque lo único más o menos natural que me mencionó fue la lechuga, por decirlo de alguna manera. Por mucho que esto me diga que trae verduras y esto me diga que tiene carbohidratos o que tiene más fibra, etcétera, es una otra forma de mirar el patrón alimentario. Si se va entendiendo hasta aquí, alguien que me responda.
Sí, profe. Sí, hay. Aquí ha habido gente, es que no veo el chat, perdón, pido perdón porque yo estoy diciendo que no participan y sí que han estado participando. Se escucha bien, aprovecho a mirar el chat. Eh, sí, profe, ultraprocesado sería a partir de 6 ingredientes o va a depender. Mira, Anto, aprovecho de qué bueno que lo vi. Eh, no tengo clara la definición de cuántos ingredientes, o no me recuerdo ahora. ¿Te lo puedo confirmar? Porque me parece que va variando dependiendo de los autores. Sí que es verdad que no hay un consenso. Estoy casi segura de esto porque estoy trabajando ahora en algo como esto, pero lo puedo confirmar y se los puedo decir, ¿ya? Porque no lo tengo tan claro si es a partir de un número de ingredientes. Solamente el atributo que se valora para considerarlo un ultraprocesado. ¿Ya? Lo voy a terminar de corroborar y se los digo. Luego, otra forma de mirar la alimentación, ¿cierto? O de hacer un análisis cualitativo, puede ser, por ejemplo, valorando también la frecuencia, por ejemplo, o si incluye alimentos que tienen el etiquetado frontal y la cantidad de sellos cada vez. Si no, ustedes van a ir estudiando, ¿cierto?, a lo largo de la carrera y cuando vayan avanzando se van a ir dando cuenta que este etiquetado ya se queda corto y que hay otros países que han avanzado un poquito más en etiquetar, por ejemplo, si son ultraprocesados o no ultraprocesados. Esto está muy relacionado con los ultraprocesados porque si nosotros pensamos, una manzana no lleva nada de esto, ¿cierto? Entonces diríamos que no es un ultraprocesado. Una carne, un trozo de carne, tampoco lleva ningún sello. Más, si yo compro, por ejemplo, unas hamburguesas preparadas, sí que podría llevar sello, entonces me está diciendo que estoy frente a un alimento ultraprocesado o al menos procesado. ¿Ya? Entonces, también se relaciona un poquito con lo otro, porque además el etiquetado frontal está pensado para alimentos que van envasados, principalmente. Por lo tanto, esta también puede ser una forma de evaluar con qué frecuencia consume alimentos que tienen sello. Una pregunta tan simple como esa, por ejemplo, podría indicarme, si alguien me dice, no, de los 15 alimentos que como, 12 llevan etiqueta, me hace sospechar de que su alimentación está cargada a los alimentos envasados y entonces, por lo tanto, hay muy poca presencia de alimentación, de alimentos frescos. ¿Me explico? Entonces, para el análisis cualitativo de la alimentación, de la ingesta alimentaria, de la ingesta dietética, etcétera, entonces debemos considerar la elección de los alimentos acorde, como dice aquí, a la diversidad del territorio y a la estacionalidad. O sea, preferir alimentos que sean propios nuestros, insisto, como por mucho que se ponga de moda la pitahaya, ya, no sé si conocen la pitahaya, la buscarán, pero es que este alimento como este es una frutita así como con puntitas y que por dentro tiene colores, puede ser blanca, puede ser rosa, es súper bonita, súper llamativa, pero si no es propia nuestra, no la podemos querer tener todos los días. Eso sale muy caro y es poco sostenible. Lo vemos con la palta, ¿cierto? Que la palta genera no solo, es muy rica en nutrientes, muy todo, pero genera todo un problema climático, un problema social, ¿cierto? De sequía, es cara, se echa a perder pronto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre que nosotros debemos trabajar en función o en línea con el tipo de territorio, ¿cierto? La estacionalidad, ojalá, ustedes son muy chiquititos, entonces son muy jóvenes, ustedes crecieron con disponibilidad de muchos alimentos, ¿ya? Entonces, no les ha pegado tanto en esta disponibilidad de alimentos la temporalidad. Yo creo que cuando ustedes eran chicos, igual nomás a veces encontraban frutillas en septiembre. ¿Ya? Ahora vemos frutillas todo el año. Cuando yo era chica, ya, esto es como cuando hablan vuestros padres, ¿no? La frutilla era solo de verano, el tomate era solo de verano, los alimentos se consumían en función de la estacionalidad.
hoy en día, gracias a la ingeniería alimentaria y un montón de cosas, podemos tener alimentos, ¿cierto? O disponibilidad de alimentos en otras temporadas, pero que esto está asociado también otra vez a la diversidad, a la producción local, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es importante de considerar también. Para esto, reforzamos el consumo de pescado en zonas costeras porque lo producen ahí mismo, ¿cierto? Reforzar la elección de alimentos de temporada, por ejemplo, comer sandía, comer melón en verano. Yo, yo trabajo en la feria los fines de semana, allá en Chile, vendo verduras y pasa que, por ejemplo, en enero tenemos brócoli y el brócoli cuesta 2.500 pesos en la feria donde yo trabajo. Y la gente se nos queja y dice, ay, pero es que el brócoli tan caro. Es que señora, es el costo que se debe pagar por producir, por querer consumir un alimento que no es de temporada, porque efectivamente, por el capitalismo, nosotros traemos brócoli porque hay, se produce en menor cantidad y por lo tanto el precio es más caro, ¿ya? Mientras que otros alimentos que sí son de temporada, ¿cierto? Están a un precio acorde y por lo tanto esto es muy importante y yo siempre trato de educar a mis clientes en esto, que cuando vaya en el invierno el brócoli va a tener, a excepción de este año que parece que todos los alimentos están subiendo mucho, ¿no? Eh, cuando vaya en invierno es más probable que el brócoli, la espinaca y todo este tipo de alimentos que son más particulares de climas fríos, entonces van a estar a un precio más asequible que si quiere comprar choclos, por ejemplo, que es propiamente del verano. Entonces, importante reforzar esto en lo educativo y nosotros también tener en cuenta, ¿cierto? Eh, que se consuman alimentos propios de los lugares. ¿Ya? Y aquí un ejemplo eh, de, de la producción alimentaria en la macrozona norte. Además, nosotros en Chile tenemos la otra, digamos, el privilegio o dificultad, dependiendo de cómo se les mire, que tenemos distintos climas. Entonces, en la zona norte hay un tipo de clima, crece un tipo de alimentos en ciertas temporadas versus en la zona central, que tiene un clima más mediterráneo, favorece más una diversidad alimentaria más amplia durante todo el año versus en el sur, otra vez que se acota la diversidad alimentaria en función también de lo climático. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta porque esto impacta en cómo yo escojo los alimentos y por lo tanto en mi calidad alimentaria. Considerar la presencia de preparaciones caseras. Cuando yo aplico una encuesta alimentaria, entonces tengo que mirar esto. ¿Hay preparaciones caseras? ¿No hay preparaciones caseras? Una persona que solo se alimenta de comida de tarro o de sopa en polvo, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque nos va a ir dando mucha información de la ingesta o la calidad de la ingesta que está teniendo esta persona. ¿Ya? Entonces, si está presente en la alimentación, es una característica positiva, es algo que hay que reforzar y mantener, ¿cierto? Reforzar la inclusión de preparaciones culinarias tradicionales. A veces podemos identificar que la gente come parcelado y entonces, ay, ¿por qué no lo convierte en una carbona o en un charquicán, etcétera? ¿Ya? Reforzar entonces, porque aquí, como ven, en un plato hay diversidad, no solo de color, también de nutrientes, de alimentos. Aquí tenemos proteínas, tenemos hidratos de carbono, eh, tenemos almidones, entonces ya, distintas fuentes de aminoácidos, vitaminas, minerales, hidratación, porque hay un poquito de agua, etcétera, etcétera, en una sola preparación. ¿Qué más tenemos que mirar? Los nutrientes. Los nutrientes también van a definir la calidad de la dieta. Por ejemplo, eh, si hay presencia de alimentos ricos en grasas o ácidos grasos, ¿cierto? Eh, ya deben haber visto el tema de las recomendaciones alimentarias, pero lo ideal es que estos alimentos aporten entre el 20 al 35% de la energía total. Debo asegurar, o esta alimentación debe asegurar la ingesta de ácidos grasos mono y poliinsaturados, ¿ya? Sobre todo la ingesta de los omega 3, por lo tanto yo me voy a ir a fijar si consume frutos secos, si consume alimentos fuentes de omega 3, si consume pescados, qué tipo de pescados consumes, etcétera, etcétera. Y por contra, valorar si consume, si su dieta está muy alta en
a grasas saturadas, como podría ser todas las carnes procesadas, ¿cierto? Y si está muy cargado a eso, entonces valorar porque su alimentación cualitativamente va a ser muy alta en grasas saturadas y colesterol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, me tengo que fijar en estas cosas. Y ya la guía alimentaria, la guía alimentaria para Chile, que ya salió hace un par de añitos, un poco refuerza más esto, lo cualitativo en vez de lo cualitativo. También de repente nos tira ahí información sobre las porciones, pero sobre todo hace énfasis en lo cualitativo. Por ejemplo, que los pescados y mariscos son una fuente de omega 3, ¿cierto? Y también aportan otras vitaminas interesante y por lo tanto hay que consumirlo. Aquí nos tira más la frecuencia, ¿ya? No nos dice 30 gramos, 60 gramos, 100 gramos, etcétera. Nos dice cuántas veces a la semana y por qué. ¿Qué nos aporta que hay que comerlo 2 veces a la semana? Entonces vamos viendo cómo también las recomendaciones van incluyendo este tipo de alimentos. También las proteínas, lo mismo, sabemos que hay la recomendación entre el 12 al 15% de la energía, luego también podemos hacer cálculos, perdón, más individualizados con 1.2, 1.5 en función de los requerimientos de la persona. Sobre todo asegurar la ingesta de proteínas, diríamos, de alto valor o que nos aportan aminoácidos esenciales, ¿cierto? Entonces, valorar las fuentes de proteína es muy importante para ver si aportan los aminoácidos indispensables que necesitamos, ¿ya? Y aquí entonces otra vez las guías alimentarias nos van a dar información de la cantidad de proteínas que nos puede aportar un plato de lenteja con arroz, en este caso de las legumbres, ¿cierto? Eh, un plato de porotos con fideos, que son preparaciones culinarias típicas de nuestro país, ¿cierto? O un trozo de carne. Y hace una comparativa de que en términos de aportes, aquí tenemos una preparación completa versus un trozo de carne, ¿cierto? Que nos aportan una, 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 un- que nos dan o nos proporcionan un aporte de proteínas más o menos similar y además, si yo considero este tipo de preparaciones, me está diciendo que es más densa en nutrientes porque en este caso, en este caso de otros compuestos, porque me está aportando fibra, ¿cierto? En comparación con solo un trozo de carne que me aporta las proteínas y algunos otros nutrientes, ¿ya? También la guía alimentaria hace alusión a los lácteos, por lo tanto, otra vez lo mismo. Qué tipo de lácteos consume, ¿cierto? Y me da ejemplos, ¿no? Cuando me dice, sí, como proteína, ya, pero ¿qué? Carne, ¿qué tipo de carne? ¿Cierto? Vamos entonces indagando otra vez en lo cualitativo, no es lo mismo que me diga que se come y llegamos a simplificar tanto la información como sí, como carne y qué comió y resulta que se comió una hamburguesa. Una hamburguesa patty que a lo mejor de carne tiene muy poquito y lo que más tiene son distintos tipos de aditivos que hacen un símil a carne con saborizantes de carne, que es lo que nos venden hoy en día en el mundo del ultraprocesado, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer este análisis cualitativo y no solo quedarnos con o come proteína, ya, pero ¿de qué? El polvo de proteína, que solo le va a aportar proteína, o un plato que incorpora distintos alimentos que por lo tanto eh, es más densa en nutrientes, ¿ya? Aquí las guías alimentarias otra vez incluyen todos estos mensajes, por lo tanto podemos ir viendo también como la parte educativa, vamos analizando y podemos ir comparando con las guías alimentarias. Luego tenemos los hidratos de carbono en la misma línea, ¿cierto? Se recomienda el 50%, 50 o 60% de la energía total ingerida. Entonces, cuando yo tengo esta información dietética, tengo que ver, ¿cierto? Si más o menos el aporte de los hidratos de carbono cubre esto o me estoy quedando corta, porque a lo mejor tiene fobia a los hidratos de carbono, ¿cierto? O está haciendo una dieta keto y por lo tanto está cargada a las grasas y a las proteínas. ¿Ya? Nos podemos encontrar con esto. ¿Qué tenemos que distinguir cuando vemos los hidratos de carbono? ¿Cierto? Si estos hidratos de carbono, su fuente principal son puros azúcares. Claro, aquí no estamos tan bien. Si los hidratos de carbono, por ejemplo, un pan siempre va a ser mucho mejor un pan que sea
con harina completa, ¿cómo se dice harina completa? Harina integral que con harina blanca, ¿cierto? Porque va a tener mayor aporte de fibra. Luego, otra vez, cereales refinados frente a los integrales, eh, los hidratos de carbono provenientes de fruta y verdura. Para mí, personalmente, si la persona no es lo mismo que se coma un paquete así de gomitas Haribo a que haya comido una manzana y un plátano, ¿ya? La densidad de nutrientes que puede aportar la manzana y el plátano son mucho mejores que la bolsita de las gomitas Haribo, ¿ya? Lo mismo, los hidratos de carbono líquidos frente a sólidos también. No es lo mismo otra vez que tome puros jugos de fruta versus que se coma la fruta, por ejemplo, ¿ya? Todo eso tiene que ver con lo cualitativo, si se dan cuenta. Una cosa es que me diga una cosa, ¿cierto? Como, ah, no, yo como esto o tomo esto. Entonces yo puedo ir también viendo los aspectos a valorar o a educar, ¿no? Y otra vez ahí con las guías alimentarias que complementan esta información. Otros nutrientes que son de interés, sobre todo pensando en nuestro contexto nacional, en donde la prevalencia alarmante es la obesidad, el exceso de peso, que está muy relacionada con el consumo de alimentos que, o con una alta frecuencia y cantidad de alimentos que aportan nutrientes críticos como azúcar, sal, en este caso traducida al sodio, ¿cierto? Grasas saturadas, altas en energía y bajas en otros nutrientes que son beneficiosos. Entonces también el sodio muy presente en los alimentos ultraprocesados, el uso de la sal en las preparaciones, también lo debo preguntar, ¿cierto? Si es que estoy haciendo un recordatorio o algo, si le añade sal, no le añade sal, también en ciertas patologías esto va a ser importante. Hay mucha gente que destaca cosas que podrían ser como miradas como saludables, que no lo son, que son, diríamos, por ahora no hay evidencia y por lo tanto sería una estafa del mercado, ¿no? Entonces me dice, no, si es que yo le estoy poniendo sal rosa del Himalaya. Memshos, lo mismo que la sal común. O cuando alguien dice, no, es que yo me cambié del azúcar a la miel y le pongo, en vez de 3 cucharaditas de azúcar, le pongo 6 de miel. Bueno, señora, no, no mejoró en este caso, ¿ya? Porque es más natural. Todo esto aparece cuando nosotros tratamos con gente, ¿ya? Y entonces ustedes tienen que ir sabiendo las distinciones para poder hacer este análisis y poder dar una buena recomendación. Las guías alimentarias también, nuestras guías alimentarias son bien buenas en este sentido, hay que sacarle más partido para educar. Habla de esto de evitar los productos ultraprocesados o con los sellos altos en. Entonces, esto también nos va a hablar de la calidad de la dieta. Si alguien nos menciona en su patrón alimentario, ¿cierto? O en su encuesta de 24 horas, que consume puros alimentos ultraprocesados, yo solo con ver que si tengo una lista de 15 alimentos y 8 son ultraprocesados, ese patrón alimentario no va bien, ¿ya? Y después puedo calcular las calorías, las proteínas, me podrían hasta cuadrar, pero faltan alimentos frescos ahí en ese patrón alimentario. Hasta aquí se entiende, voy a mirar si en el chat hay algo más. Súper, vamos, seguimos, ¿no? Seguimos. Otra forma de mirar la alimentación, ¿ya? O de hacer un análisis cualitativo de la alimentación, tiene que ver con los indicadores de calidad de la dieta o los índices de calidad de la dieta. También los van a ir aprendiendo durante el tiempo o cuando vayan leyendo papers, etcétera. Entonces, los índices de calidad de la dieta incorporan a veces alimentos, nutrientes o estilos de vida. Pueden estar relacionados con cualquiera de estos atributos, ¿ya? Y pueden evaluarse en función de si se cumple o no se cumple una guía alimentaria, por ejemplo, ¿ya? El Healthy Dietary Index, el Diet Quality Index, el Healthy Eating Index, etcétera, etcétera. El Diet, este es el de diversidad dietética. Si se asocian a un patrón alimentario como a la dieta mediterránea, ¿ya? A una dieta sostenible como Eat Lancet, a una dieta PDI, que estas son de los procesados, la dieta
Planet Dietary Index, un índice de dieta planetaria, ¿ya? Que sí tiene que ver con la alimentación más saludable, a dietas o patrones alimentarios asociados o hechos para prevenir enfermedades. Por ejemplo, la dieta DASH, que es esta aproximación dietética para detener la hipertensión, ¿ya? O la dieta MIND, que es una especie de dieta mediterránea, pero para prevenir la demencia, ¿ya? De la Asociación Mundial del Cáncer, etcétera, ¿ya? O sobre efectos en la salud, como podría ser el índice dietético inflamatorio, ¿ya? O el OBS, ya no me acuerdo de qué era, me parece que era como respecto de la presencia de antioxidantes, pero no me acuerdo. Sí, Oxidative Balance Score. ¿Qué tan prooxidante puede ser tu dieta? ¿Ya? Entonces hay distintas formas, esto se utiliza mucho más en el ámbito de la investigación, ¿ya? Aunque hay algunos que pueden ser útiles para, por ejemplo, valorar la alimentación de manera rápida en las personas. Lo que más se usa como en algo de hacer rápido es si adhiero a mis guías alimentarias o no, ¿ya? Entonces, si la guía alimentaria me dice que hay que consumir 3 frutas al día, yo le pregunto a la persona si consume al menos 3 frutas al día. La persona me dice que sí o que no, y dependiendo de eso, le doy un punto o no le doy un punto o le resto un punto en función de cómo se haya construido este indicador de la calidad de la dieta. Tiene un puntaje total, se suman todos los atributos y luego se hacen puntos de corte para ver si tengo una buena adherencia a este patrón alimentario, tengo que mejorar mi adherencia al patrón alimentario, tengo una mala adherencia al patrón alimentario. Ya vamos a ver un ejemplo en el caso. Otra forma de analizar cualitativamente la alimentación, este es un estudio ya en donde se valoró, en este caso, en función de las guías alimentarias, este es un estudio hecho en Chile, ¿ya? Y se evaluó los menús infantiles ofertados en restaurantes familiares, restaurantes de comida rápida en Santiago, para ver si estos tenían propiedades saludables o no. ¿Ya? Entonces, ellos evaluaban, por ejemplo, en el parámetro, ¿cierto? Si el plato está constituido por menos de un 50% de productos preelaborados como embutidos, productos prefritos, etcétera, ¿cierto? Si el plato ofertado tiene menos de un 50%, ¿cierto? Entonces le damos un punto. Si no, no lleva punto. Y así, entonces, si el plato está constituido por alimentos como preparados a la plancha, cocidos al agua, etcétera, tiene un punto. Si está solo frito, entonces tiene 0 puntos. Si tiene frutas y verduras, etcétera, etcétera, entonces va sumando. Si yo cumplo con todo esto, entonces tengo 10 puntos. Ya que entonces diría que la preparación de estos restaurantes debería ser muy buena versus si tengo 0 puntos, o sea que mi plato tiene muchos alimentos embutidos o prefritos, además tiene puras preparaciones fritas, no incluye fruta, no incluye verduras, ¿cierto? Eh, incluye una bebida en vez de un jugo, ¿cierto? Eh, etcétera, etcétera, entonces puede ser también voy a tener menos puntaje y entonces va a calificar como un menú infantil malo, malo, muy malo, regular, etcétera. Y esto entonces me podría servir para clasificar cualitativamente, y esto ya no tan a nivel individual, sino más a nivel poblacional. ¿Qué es lo que se le está ofreciendo, en este caso, a la población infantil en restaurantes familiares o de comida rápida? Este es otro trabajo que se hizo en la universidad, me parece que este es de la profesora Patricia Gálvez, ¿ya? Y entonces aquí habla de hábitos alimentarios y del ambiente alimentario, ¿cierto? Y cómo cambió esto en la pandemia por COVID-19. Entonces, hacían distintos tipos de preguntas, por ejemplo, la rutina de alimentación, comparaban antes de la pandemia y cómo cambió durante la pandemia debido al confinamiento, ¿ya? Y entonces ellas aquí identificaron distintos parámetros como los cambios de compra y accesibilidad, ¿cierto? Porque ya no se podía ir a la feria, no se podía comprar, por ejemplo,
un chocolatito en la vía pública, ¿cierto? No se podía ir a comer fuera porque estábamos confinados, etcétera, y cómo entonces cambió, ¿cierto? Los espacios de alimentación, por ejemplo, comemos ahora, yo qué sé, frente al computador porque estoy teletrabajando y comiendo, ¿cierto? Si estoy sola, acompañada, dependiendo si vivo sola, tal vez me es más cómodo, ¿cierto? Comer en el trabajo porque comparto con más gente, etcétera, etcétera. Entonces, eso. ¿Dudas, consultas, preguntas? Vuelvo al chat porque si no, no me entero. Si no hay dudas, ni consultas, ni preguntas, vamos a hacer dos casos, ¿ya? Para acabar la clase. ¿Todo claro? Muchas gracias, Anastasia. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es, primero este caso, ¿ya? En donde tenemos uy, un señor de 58 años que va a un control de salud con la dietista nutricionista, clasifica con obesidad y esta es su anamnesis alimentaria. Entonces yo quiero que apliquen todo lo aprendido y me digan, podemos ir marcando con colores, por ejemplo, cualitativamente no me interesa tanto lo cuanti, ¿ya? Entonces, también lo podemos destacar, por supuesto, si es que afecta lo quali. Eh, y entonces les voy a dar unos 5 o 6 minutitos para que identifiquen, vamos a poner tres colores. Vamos a poner en verde los que son de cierta manera positivos, que cumplen con una alimentación saludable y sostenible, o sea que los mantendríamos, ¿ya? Eh, los alimentos. Luego vamos a poner en rojo los que tendríamos que cambiar, sí o sí, si nosotros educáramos a esta persona. Y en amarillo, como si fuera un semáforo, ¿cierto? ¿Cuáles son los que estamos ahí de posibilidad de cambiar y por qué? Van a tener que ir argumentando el por qué, ¿ya? En función de estos 6 parámetros que vimos de qué es lo que tiene que cumplir una alimentación saludable, aportarme nutrientes, ser sostenible, ser inocua, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a dar unos 6 minutitos para luego discutir. Entonces, a las 21:15 o 16 le- les, les pregunto y saco a alguien a participar. Me voy a silenciar mientras tanto y voy a poner a calentar mi café mientras ustedes trabajan. This meeting is being recorded.
¿vale? Entonces, ¿qué me pueden contar de esta alimentación? ¿Qué, qué podemos sacar en... Ay, 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 más grande esta cuestión. ¿Qué me pueden decir en el desayuno, por ejemplo? ¿Qué aspectos de mejora tiene o qué identificaron ustedes? ¿Qué cualitativamente? Poca proteína, ¿ya? Mucha azúcar, ¿ya? No hay verdura, alta en azúcares simples, le faltan verduras, falta fruta, no toma agua. Podría cambiar el pan por integral para añadir más fibra, mayor consumo de harinas refinadas, el desayuno mucho azúcar, poca proteína en general. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya, estamos muy pegadas en los nutrientes, ¿cierto? ¿Qué me podrían decir, por ejemplo, de la sostenibilidad? Reducir las porciones, ya, pero eso podríamos pensar que es más cuantitativo, ¿ya? Eh, come fuera de la casa, ¿ya? Me gusta que se me toma mucho café, bueno, y eso lo podríamos considerar poco sostenible. Yo creo que en un futuro sí. En un futuro no muy lejano, el café, es que ni el café ni el té, ¿eh? Pero el té parece que es más aceptado. Mermelada es más sostenible si la fruta la produjo él. Bueno, ya, no nos vamos a poner tan del campo tampoco, pero sí sería más sostenible si efectivamente la produjera la persona, pero tenemos que tener en cuenta de que no todos vivimos como en un entorno donde podamos cultivar nuestros alimentos. Sería muy ideal que en pro de nuestra soberanía alimentaria trabajáramos en eso. Concentra mucho las comidas en la tarde-noche, ¿ya? Efectivamente tiene un gap alimentario ahí bastante de 5 horas. Mejorar el horario, ya. ¿Algo más que hay en inocuidad? ¿Ven algo de inocuidad? El hand roll, no sabemos cómo lo prepararon. Ya. Efectivamente, ¿cierto? Vamos a revisar entonces con lo que la profe había hecho. Vamos por acá. Entonces tenemos aspectos positivos. Bueno, utiliza una leche descremada para una persona que está con obesidad. A lo mejor sería más positivo que una leche entera. Para mí el café en este caso no es problemático, no le pone azúcar, es solo café con leche, más allá de que en un futuro podría ser que tuviéramos problemas con el café. El café ya está bastante introducido, perdón, en nuestro patrón alimentario. Tal vez me haría ruido, por ejemplo, si fuera un té matcha con leche descremada, ¿ya? Entendiendo que el té matcha es más caro, cuesta más encontrarlo, no es parte de nuestro patrón alimentario habitual o no de un señor de 58 años, ¿ya? Le pone azúcar, el azúcar yo la pondría, creo que la tengo en rojo, ¿ya? Eh, Porque efectivamente o podría no consumir nada o en este caso no sé qué es peor finalmente, si le pone endulzante o educar justamente a que incorpore cada vez menos, porque también lo dulce lo tiene con esta mermelada, ¿no? La mermelada la podría preparar él, efectivamente, y a lo mejor ponerle, lo que pasa es que una mermelada, para que resulte como mermelada, tiene que llevar azúcar, entonces ahí, si queremos algo con menos azúcar, la industria alimentaria más o menos nos da una solución. El pan de molde blanco lo pusimos en naranjito porque efectivamente podría cambiarlo a integral, lo decían algunos de ustedes, y el queso, por ejemplo, a mí me parece bien. Ya es un alimento que es propio de nuestro patrón alimentario, aporta proteínas en este caso, por lo tanto, sin abusar, no está mal.
los 3 hand roll de pollo tempura comprados en el metro. Aquí tenemos una cosa de inocuidad, justamente porque no sabemos cómo lo prepararon, pero además porque se pierde toda la cadena de frío de la preparación, ¿ya? O la cadena de, en este caso, de temperatura, si es que es un producto frito, ¿ya? Y que por lo tanto puede poner en riesgo toda la preparación finalmente, porque esta persona que lo preparó se puede haber lavado las manos, puede haber sido súper limpia en toda la preparación, pero el tenerlos a temperatura ambiente o en un no adecuado almacenamiento podría poner en riesgo entonces la salud de la persona que lo consume. Por lo tanto, eh, sé que ayuda mucho a la economía de las personas que venden alimentos preparados en la calle, pero efectivamente en términos de inocuidad no es lo más óptimo, ¿ya? Luego el jugo de durazno, aquí tenemos pura azúcar concentrada, entonces casi que yo le recomendaría en este caso cambiarnos por una frutita y una botellita de agua. O incluso no una botellita de agua reciclada, ¿cierto? Entonces traer el agua de la casa o de algún refugio climático, tener una botella reutilizable y ven que entonces vamos incorporando también aspectos de la sostenibilidad. Luego el paquete de galletas de mantequilla, otra vez tenemos un ultraprocesado. Destacamos la leche descremada, el azúcar otra vez, acá el pan de molde, ¿ya? Y el salchichón cerveza, que en este caso es más un ultraprocesado que una charcutería como tal, no es no es una longaniza de Chillán, por hacer como una comparación de algo menos elaborado. Con esto, insisto, no quiero hacer apología a que se consuman ciertos productos de charcutería, pero sí hay que hacer al menos esta distinción en términos de preparación, de conservación, de aditivos que se añaden, etcétera. La palta puede ser controversial porque la podemos considerar saludable, ¿cierto? Pero también poco amigable con el medio ambiente, pero sí es parte de nuestro patrón alimentario. Entonces, yo la verdad es que aquí no he comido palta, llevo un mes sin comer palta y casi corro en círculos, chiquillos. Eh, Ni siquiera un mes llevo, llevo menos de un mes. Y otra vez, el azúcar, las galletas, por lo tanto, tal como decían, es una alimentación muy rica o alta en ultraprocesados, en alimentos farináceos que no aportan mucho o altos en azúcar, etcétera. ¿Ya? Así que súper bien analizado. Y vamos con lo último, que está muy de la mano con estos índices dietéticos que mostramos. Un grupo de una universidad del sur, me parece que es la Universidad del Biobío, trabajó en un índice que evalúa ya la adherencia a las guías alimentarias para Chile. Las llamaron GABAS Index 17. Es un índice que tiene 17 preguntas, que tiene distintas dimensiones de seguridad alimentaria, ¿ya? De alimentación saludable, se los pinté aquí con colores, de hábitos relacionados a la alimentación, como por ejemplo si comparto tareas de cocinado, ¿cierto? Si como solo o acompañado, etcétera, y de sostenibilidad. Entonces quiero que ustedes se autoapliquen este test y vamos viendo los puntajes que van sacando. Esto funciona así. Por ejemplo, consume alimentos frescos de ferias y mercados establecidos. Si es sí, me suma un punto. Si es no, no me suma punto. ¿Ya? El único punto que si es sí me resta, por ejemplo, utilizo pantallas para comer. Si tengo, si utilizo pantalla, en vez de sumar un punto es 0 puntos. Y si no utilizo pantallas para comer, entonces tengo un punto. ¿Se entiende? Luego respondo la pregunta de María. Entonces nos vamos aplicando el test. Esto es sí, no. Si es sí, un punto. Si es no, 0 puntos, excepto para el punto 14, ¿cierto? Y calculan vuestra adherencia a las guías alimentarias.
Entonces ya tenemos Bruno con 12 puntos. ¿Alguien más ya terminó? Yo estoy peleando con mi computador porque me cuesta mucho. Ay, sí, ay, sí. Emilia también, Martina, ¿ya? ¿Alguien que ya haya terminado que sacó los 17 puntos? Kelly, súper. ¿Alguien más que se lleve el podio con Kelly? ¿Ya? Entonces, eso es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Esto nos diría que entonces tenemos un patrón alimentario saludable y sostenible. En este caso, si tenemos los 17 puntos. Eso significa que, tal como dice aquí, compro alimentos frescos o consumo la cantidad de porciones recomendadas de frutas, de verduras, de lácteos, la variedad, consumo legumbres, consumo agua, etcétera, 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 ¿cierto? Compro en lugares habilitados, ¿cierto? O autorizados. eh, Comparto las tareas de cocina, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, esta herramienta a mí me gusta mucho, sobre todo cuando hay poco tiempo para aplicar. ¿Por qué? Porque nos permite a la vez que podemos hacer un diagnóstico de cómo es el patrón alimentario, si bien no vamos a tener el detalle, como puede ser otro instrumento como una encuesta de 24 horas, un cuestionario de frecuencia de consumo alimentario, ¿cierto? Sí nos va a hablar del patrón global de la alimentación de la persona y rápidamente entonces, yo puedo hacer o dirigir los consejos. Por ejemplo, Bruno que dice, me faltó reciclaje, 3 lácteos, 2 frutas distintas. Entonces, para yo favorecer más su adherencia a un patrón alimentario saludable, justamente en los que no tuvo punto es en donde yo le voy a decir, ya, pues. Entonces, hay que ver cómo separar Tengo que dar consejos, ¿cierto? Para que oye Bruno o oiga Bruno, en este caso, debe separar su basura o consumir menos alimentos que vengan envasados, ¿cierto? Desechos orgánicos, tal vez llevarlos a un lugar donde hagan compost, ¿cierto? Separar el cartón del plástico y del vidrio, llevarlo a un punto limpio, o ahora esto cada vez se va extendiendo más y ya no es necesario vivir en las 3 comunas, ¿cierto? Para ver que se recicle. Hay otros lugares, no sé, en mi comuna, en mi barrio, se organizaron los vecinos, pidieron al municipio y el municipio nos puso entonces un tachito verde para los vidrios, una cosa amarilla para ir a dejar el cartón o el plástico, ya no me acuerdo ahí bien de los colores, pero entonces tiene que ver también con esto, ¿no? Con que cada vez más nos vamos educando con eso y por lo tanto este instrumento en este caso puede tener esa doble función de diagnosticar qué tan saludable y sostenible es la alimentación y luego en estos mismos puntos educar, ¿ya? ¿Queda claro? Más o menos. Sí, genial. Entonces, con esto no sé si hay dudas, preguntas. Voy a aprovechar de responder. Aquí decía, ¿se podría reducir de 8 cucharadas de azúcar a 4 en total? Bueno, esto es como el meme de las nutricionistas, depende, ¿no? Porque va a depender de si yo le estoy haciendo una restricción, eh, o cómo sea más el patrón alimentario. Entonces, yo en este caso va a depender mucho de a quién estoy tratando en este caso. Si hablo de una alimentación saludable, siempre va a ser 4 mejor que 8, ¿ya? Y siempre cero o la menor cantidad posible de azúcar versus 8, 16 o 5. ¿Ya? Entonces, pero ahí va a depender mucho de a quién estamos tratando. ¿Ya? En este caso era un señor con obesidad adulto, no teníamos más información, por lo tanto, siempre
apuntar a lo menor posible en el caso del azúcar. ¿Ya? Eso, chiquillas, chiquillos, nos pasamos en un minutito. Que tengan buena tarde, si está todo súper claro. Entonces, mi clase ha llegado hasta aquí. ¿Ya? Que sea una buena semana y ha sido un gusto. Gracias por participar. Chao, chao, chao. Cerramos aquí. Gracias.